Buenos días, vamos a comenzar la segunda sesión de este workshop. Tenemos a la ponencia de Carolina Fernández Blanco. Carolina es abogada por la Universidad de Buenos Aires, luego hizo un máster en Columbia University y finalmente se doctoró aquí en la Universidad de Girona y actualmente también es profesora asociada en el área de filosofía del derecho. Los temas que ha trabajado tienen que ver con el desarrollo humano, la pobreza, la corrupción. Tiene un libro sobre el desarrollo humano, ya que tiene algunos años y que es un libro que ha sido el puntapié inicial de su investigación. Ha coeditado recientemente textos sobre seguridad jurídica, pobreza, corrupción. 2 libros tienen Marcial Pons y está trabajando, intuyo, en lo que será el libro de la tesis doctoral, que era sobre de qué manera la teoría del derecho puede contribuir o realizar aportes a los estudios institucionales y de desarrollo humano. Y que en mi opinión es un libro que su tesis al menos hace una contribución fundamental tanto en la teoría del derecho como en la discusión que toma desde la teoría del derecho, así que estoy ansioso por leer el resultado final. Hoy nos va a hablar del déficit de derechos, la pobreza como déficit de derechos. Bueno, es tu tiempo, una media hora de exposición. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias también a la gente de Alicante, que me olvidé de agradecer hoy al inicio el interés por participar. Voy a partir de una concepción de pobreza que es tal vez la más actual y solvente y que, como ya decía Marco, la tendencia es a desplazar a los ingresos como factor esencial en la definición de pobreza. Se sostiene actualmente que los ingresos solo tienen una importancia instrumental y no constitutiva de la pobreza. Esta nueva concepción de la pobreza, que es la que están tomando muchos organismos internacionales, especialmente el PNUD y muchos países también, incluye otras características, además del ingreso, que son fácilmente transformables en derechos. Por eso voy a considerar al déficit de derechos como pobreza. Me voy a centrar en América Latina, no solo porque es mi lugar de expertise, es donde área sobre la que siempre realizo mis trabajos, sino por sus condiciones, digamos. Creo que América Latina está en el umbral de poder superar la pobreza, no definitivamente ni de todas maneras, pero de todas las regiones subdesarrolladas, si aceptamos ese término, es la que está mejor posicionada. Si comparamos los índices de pobreza de África subsahariana o del sudeste asiático o incluso del bloque árabe, el nivel de pobreza de América Latina es extremadamente inferior. Por otro lado, los estados de América Latina son estados articulados. Tienen un poder judicial, un poder ejecutivo y tienen unas condiciones de funcionamiento que no se comparan con otras regiones consideradas también pobres o subdesarrolladas. Por eso el planteo, que es básicamente institucional, que voy a hacer, tal vez no es aplicable o no es transferible a regiones como África subsahariana, que todavía dependerían más de la ayuda financiera internacional que de la propia construcción o de la propia construcción de la fortaleza institucional. Dicho esto, también me centraré en América Latina por una razón, que es que además de tratar a la pobreza como un déficit de derechos, voy a considerar que el Estado de Derecho es una herramienta sustantiva o crucial para superar la pobreza. Y en América Latina, justamente, nunca se entendió al Estado de Derecho como un mecanismo que pudiera ayudar a superar la pobreza. Esto en parte por los populismos, en parte porque las militancias así no lo consideraron, y también el sector académico nunca lo incluyó en su agenda seriamente como una posible herramienta para superar la pobreza. Y ahora, bien.
La exposición es más o menos definida en esta pirámide. En el centro está la pobreza y voy a sostener que una de las formas de definir a la pobreza es a través de un déficit de derechos subjetivos. Sea que estos están positivizados y son ineficaces o no están positivizados. En América Latina, afortunadamente, el catálogo de derechos es muy completo, o sea que en general nos encontramos en la situación A. La otra posibilidad, que también entiendo que sostiene a la pobreza, es el déficit de aspectos sustantivos del derecho no vinculado con derechos subjetivos, ¿sí? Es decir, otros contenidos del derecho no necesariamente vinculados con derechos subjetivos cuyo déficit o ausencia permite la generación de pobreza. Y finalmente, lo que considero tal vez en este momento lo más importante es el déficit de aspectos estructurales del derecho, básicamente el Estado de Derecho. En otra oportunidad dirigí esta atención también hacia la seguridad jurídica, pero hoy solo me voy a centrar en el Estado de Derecho. Cuando hablo de pobreza, voy a estar refiriéndome a la pobreza no en un sentido agregativo o estadístico, no en el sentido que básicamente trató Marco, sino a la pobreza como fenómeno individual, identificar qué entendemos por una persona pobre. Bien, como decía, actualmente el modelo que más aceptación, o que está ganando aceptación, vamos a decirlo así, es el modelo de la pobreza multidimensional. Yo tomo de estos índices que miden la pobreza multidimensional las dimensiones. No me interesa, como dejo de lado el aspecto agregativo, no me interesa saber cómo se miden, sino cuáles son esas dimensiones que podemos transformar en derechos. Es decir, fácilmente podemos ver que la dimensión educación, la dimensión salud, acceso a la salud, acceso a la alimentación, servicios básicos, vivienda, etcétera, son aspectos que fácilmente podemos vincular a derechos. Aquí quiero hacer una aclaración, dos aclaraciones. Si ustedes se fijan, el PNUD y la CEPAL son los únicos que están interesados dentro de este concepto de pobreza multidimensional en los ingresos. A mí me da la sensación que hay un poco un abuso de esta exclusión del ingreso, pero esto es algo que no voy a debatir específicamente aquí. Lo que sí espero sinceramente es que que la pobreza multidimensional no sea una vía por la cual los estados logran omitir una cuestión que es seriamente importante para la pobreza, aunque, repito, actualmente se considera que no es constitutiva, pero sí instrumental. Si yo quisiera facilitarme las cosas, partiría de aquí, ¿ok? Pero antes dije dos aclaraciones, hice una y la otra no la hice, y es la respuesta a Alex. Alex preguntó por qué Marco no había incluido el tema de las necesidades básicas. La historia de las concepciones de pobreza más aceptadas podrían resumirse muy rápidamente en línea de pobreza o concepción biológica, que es básicamente el primer enfoque economicista de la pobreza. Luego, las necesidades básicas, que estuvieron de moda en los años 70, ¿sí? Pero las necesidades básicas estaban claramente ligadas a los ingresos. Eran los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Lo que tiene la pobreza multidimensional, y el enfoque que voy a tratar yo, es que los ingresos dejan de ser centrales, ¿sí?
Como les decía, si yo me quisiera facilitar las cosas, trabajaría a partir de este esquema. Pobreza, cuáles son las dimensiones de pobreza multidimensional y qué derechos podríamos unir a estas dimensiones. Pero como no me gusta facilitarme las cosas, aunque después de este debate veré cuál escojo, voy a tomar el enfoque de las capacidades, que en algún sentido es inspirador del enfoque multidimensional. ¿Sí? Bien. De acuerdo con Sen, la pobreza debe concebirse como la privación de las capacidades básicas. Aquí yo tengo una posible reformulación para hacerle a Sen y decirle que invertiría la frase y que la pobreza no debe concebirse como la privación de las capacidades básicas, sino que es la ausencia de las capacidades básicas lo que constituye la pobreza. Sé que es sutil la diferencia, pero en definitiva en algún momento puede tener una importancia. Doy por conocidas las principales líneas del enfoque de las capacidades, pero solo para reiterar en algún sentido o refrescar, voy a decir que las capacidades o libertades son el conjunto de oportunidades reales u opciones a disposición de los individuos para llevar adelante la vida que tienen razones para valorar. El hacer uso o no de esas opciones conduce a lo que la gente finalmente es y hace y a cómo la gente está, es decir, a las realizaciones. De acuerdo con Sen, existen algunas capacidades elementales o básicas. En Nussbaum el concepto de capacidades básicas es diferente, así que nos centramos en Sen. Existen algunas capacidades básicas, no todas las capacidades, esto es un subgrupo dentro de las capacidades básicas cuya ausencia determina la pobreza, como está dicho en esta frase. La desnutrición, la inanición, la mortalidad prematura, gozar o no gozar de las libertades vinculadas con la lectura, la escritura, el cálculo, la participación en política, la libertad de expresión o participar en el mercado intercambiando y transando bienes y servicios, y esto incluye el mercado laboral, constituyen las capacidades básicas. Estas capacidades básicas son además medios para la expansión de otras capacidades. Por lo tanto, mientras la noción de capacidades se refiere a una gama muy amplia de oportunidades, las capacidades básicas se refieren a privaciones escandalosas. Por otra parte, la ausencia de estas capacidades básicas es una trampa de la pobreza, ¿sí? Es decir, la ausencia de estas capacidades genera dificultades para salir de la pobreza. El enfoque de las capacidades, yo creo, ha generado un marco teórico sumamente valioso para redefinir la pobreza, porque exclusión del ingreso del núcleo de la definición de pobreza, creo que se origina en los trabajos de Sen, ¿sí? Entonces, como decía, el enfoque de las capacidades generó un marco teórico sumamente valioso al redistribuir el peso o la importancia de los elementos que la definen y agregar otras características que antes no habían sido consideradas. Entonces, ¿en qué ha tenido un gran impacto la posición el enfoque de las capacidades? En la forma de identificar la pobreza, en la idea en que debe considerarse a la pobreza con relación a las personas y no como miembros de un grupo familiar o de un país, que es una cuestión que también habló Marco, en la determinación de objetivos de políticas públicas vinculados a la lucha contra la pobreza y finalmente en ese aspecto que yo no me voy a meter, que es en cómo medir la pobreza, ¿sí? Sin embargo, el enfoque y el lenguaje de las capacidades tiene algunas limitaciones prácticas vinculadas con la posibilidad de hacer realizables las capacidades y con distintos aspectos de la exigibilidad. La reconstrucción de la pobreza como déficit de derechos permite mantener la ausencia de capacidades como pobreza, pero presentar este contenido en términos que resultan más receptivos para las agendas públicas actuales
y que permiten establecer un diálogo con los estados o la comunidad internacional en términos de derechos y deberes. Como sabemos, actualmente el diálogo entre personas y estados está encauzado en términos de derechos. Los reclamos sobre el modo en que los estados deben tratar a las personas se formulan en términos de derechos, y cuando estos están recogidos por las normas jurídicas, pero no son eficaces, existen mecanismos jurídicos para intentar hacerlos valer. Por estas razones, pareciera que pensar la pobreza como un déficit de derechos tiene ventajas prácticas, aunque sea, con respecto a asumir la carencia de capacidades como constitutivas de la pobreza. Bien. Aquí lo que hice fue una cosa muy sencilla, que es del listado de capacidades básicas, que repito, no es un listado, están dispersas en la obra de Sen y hay que recogerlas o identificarlas. De las que yo recogí o identifiqué, es muy fácil transformarlas en derechos. Y esto sería demasiado fácil, pero creo que para que tenga sentido el trabajo de transformar, no es transformar, ojo, y tampoco quiero, no pretendo subsumir el enfoque de las capacidades en el enfoque del derecho, ni a la inversa. Me parece que ambos enfoques se complementan muy bien, pero que para este sentido práctico podría releerse las capacidades en términos de derecho. Esta propuesta tiene, sin embargo, una necesidad de ajustes bilaterales. Ni los derechos humanos serán entendidos como habitualmente lo hace el enfoque de las capacidades, ni los derechos serán entendidos como habitualmente lo hace el derecho. Entonces, ¿qué derechos son útiles para esta reconstrucción? Cuando sostengo que el lenguaje de los derechos presenta mejores vías para su exigibilidad, no me refiero a su fuerte resonancia moral, como lo califica Nussbaum, más allá de que esta fuerte resonancia moral exista, pero no veo que en este sentido los derechos estén en ventaja con respecto al enfoque de las capacidades. Me refiero expresamente a su exigibilidad jurídica y por eso me refiero a los derechos positivos. También debo distanciarme de Sen en su concepción de los derechos, que sostiene que los derechos humanos pueden ser vistos primariamente como demandas éticas y sostiene que ellos no son dominios jurídicos, protojurídicos o ideales jurídicos. Mi visión, por eso digo, en este aspecto es simplemente una diferencia en el uso del lenguaje. Cuando yo me refiero a derechos, voy a hablar de derechos positivizados, o cuya ausencia de positivización es la que genera la pobreza. Entonces, al considerar los derechos como derechos positivos, entiendo que las normas que los contienen son, como sostuvo Bobbio, justamente refiriéndose a los derechos humanos, normas imperativo-atributivas, esto es, atribuyen una obligación a un sujeto en el mismo momento que atribuyen un derecho al otro sujeto. En esta bilateralidad en el ámbito de los derechos humanos en general se da entre personas físicas y estados. Bien, sin embargo, otro ajuste que es necesario para que el enfoque de las capacidades pueda ser traducido momentáneamente en términos de derechos, hay que responder a qué nos dan derecho los derechos. Porque aun cuando las formulaciones legales estén claras, esto es una discusión de la cual el derecho ha huido casi siempre. ¿A qué nos dan derecho los derechos? Una interesante posibilidad de dar respuesta a esto la da Nussbaum sin demasiado profundización, cuando dice que los derechos pueden ser entendidos como habilitaciones o titularidades, en inglés es entitlements, a las capacidades. Evidentemente, este no es el modo en que habitualmente entendemos desde el mundo jurídico a los derechos.
Y en general ni los juristas en el plano académico, ni los tribunales, ni los hacedores de políticas públicas entienden a los derechos en este sentido. Pero no veo ninguna razón para excluirlo. Digamos, creo que los derechos, como están formulados, son suficientemente elásticos como para permitir incluir en ellos también las capacidades. Veamos un posible ejemplo. Todos los tratados de derechos humanos reconocen de manera amplia el derecho a la educación y exigen que la educación primaria sea gratuita y obligatoria. Todos los tratados de derechos humanos, con excepción del protocolo adicional al Convenio Europeo, que lo define de manera negativa, ¿no? Pero esto es circunstancial. Para el año 2016, según UNICEF, el 91% de los niños y niñas del mundo en edad de cursar la primaria estaban escolarizados, lo cual representa un avance del 6% con respecto al año 2000. Esto se da incluso para poblaciones con extremadamente bajos ingresos que tienen menos de $0,99 diarios. Por lo tanto, en una versión ortodoxa del entendimiento de los derechos, podríamos entender que para ese 91% de la población mundial escolarizada, el derecho a la educación se está cumpliendo. Sin embargo, una visión de los derechos enfocada en las capacidades debería poner el énfasis de este derecho en la posibilidad real de aprender para acceder a las capacidades de lectura, escritura y cálculo. Y según recoge la ONU, hay 617 millones de jóvenes en el mundo que fueron escolarizados, pero carecen de conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización. Llamativamente, la cuestión del aprendizaje es generalmente excluida del ámbito del tratamiento del derecho a la educación. Esta es una idea de cómo es posible ver los derechos de otra manera que impliquen una habilitación a las capacidades, ¿sí? En definitiva, bueno, hay otra cuestión más, que transformar los derechos en capacidades requeriría de un ejercicio adicional. Los derechos deberían ser entendidos de una forma flexible para ser adaptados a las omnipresentes diferencias humanas. De lo contrario, ocurriría lo mismo que con los ingresos. Los derechos entendidos de un modo unívoco, como lo han hecho muchas veces los tribunales, no asegura la transformación de derechos en capacidades del mismo modo para todos. Digamos, esta crítica que hace Sen, incluso a Rawls, deberíamos superarla proponiendo una versión más flexible del entendimiento de los derechos. Con esto termino el primer triángulo que era sobre derechos subjetivos y pasamos a el déficit de aspectos sustantivos del derecho, pero ya no vinculados con derechos subjetivos, sino con cuestiones más generales, ¿sí? Hay otros contenidos que puede tener o no tener el derecho que son muy importantes para la determinación de la pobreza o de la posibilidad de superar la pobreza. Primero me voy a referir a los incentivos generales, a los costes de transacción, a la facilidad para ejecutar contratos, etc. Esto es un área que ha sido de especial interés del neoinstitucionalismo y que la verdad es que a pesar de que una visión únicamente centrada en esto parecería escasa o insuficiente, no parece razonable tampoco dejarla de lado. En segundo lugar, creo que las políticas públicas para combatir la pobreza son otro aspecto sustantivo del derecho que debe tenerse en cuenta. Por ejemplo, pienso en los conditional cash transfers o en la alfabetización de adultos, ¿sí? Finalmente, otro grupo de cuestiones sustantivas son las estructuras impositivas. Para tener una idea, las estructuras impositivas en América Latina son claramente regresivas. Hay una anécdota que me parece fantástica, que es que el relator especial contra la pobreza extrema
se dio cuenta que el programa Hambre Cero en Brasil estaba enteramente financiado por sus beneficiarios, a través del IVA que pagaban cuando adquirían los alimentos que el propio programa les permitía comprar, ¿sí? Entonces, estas formas de impuestos regresivas claramente deberían ser modificadas como aspectos generales del derecho para combatir la pobreza. Y finalmente, vuelvo a Sen, quien supone, o presume, o propone que hay una serie de libertades instrumentales que son condiciones necesarias para poder llevar a cabo, para poder alcanzar las capacidades reales o libertades sustantivas, ¿sí? Estas son las libertades políticas, las facilidades económicas, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectiva. Muchas de estas libertades instrumentales son a su vez capacidades e incluso capacidades básicas y pueden ser asimismo traducidas en términos de derechos subjetivos, como por ejemplo los derechos políticos. Sin embargo, hay otras de estas libertades o algunos aspectos de estas libertades que no tienen una vinculación tan estrecha con los derechos subjetivos, y esta es la faceta que me resulta relevante en este triángulo, ¿sí? Que es el contenido sustantivo no necesariamente vinculado con derechos subjetivos. Por ejemplo, la existencia de derechos políticos tiene una faceta claramente vinculada con los derechos subjetivos, pero además requiere de una organización general del sistema jurídico que atribuya consecuencias de cierto tipo al ejercicio de esa libertad, como las reglas de mayoría, reglas sobre quiénes pueden ser candidatos o regulaciones sobre quiénes se pueden presentar o crear un partido. De esta forma, ciertos contenidos del derecho, que se complementan unos a otros y que exceden los derechos subjetivos, generan una estructura institucional que es condición necesaria para acceder a las capacidades o libertades reales. Bien, y aquí viene el tema del Estado de Derecho. ¿Cómo estoy? 5 minutos. 5. Sí. Venga, te doy 10. Flexible. Vale. No los pierdas. Vale. No voy a leer esto, simplemente aquí hay enunciadas unos requisitos del Estado de Derecho que podrían ser considerados requisitos formales del Estado de Derecho, aunque en el último los más formalistas me dirían que no, porque incluye una versión formal a su vez de democracia, ¿sí? Estos son la estructura mínima del Estado de Derecho que yo considero que es necesaria para promover la salida de la pobreza. Especialmente en un contexto como el latinoamericano, en donde los derechos están reconocidos constitucionalmente, etcétera, etcétera, con lo cual contingentemente, pero presumiblemente de manera perdurable, no es necesario reiterar que ellos integran el Estado de Derecho, ¿sí? Pero para mí, digamos, en el contexto latinoamericano, una versión formal pero robusta de Estado de Derecho es importante para superar la pobreza. Como tengo poco tiempo, voy a ir muy rápido y aquí propongo que el Estado de Derecho articula o estructura 5 tipos de relaciones. Relaciones horizontales, que son las que se presentan entre personas físicas y personas jurídicas privadas. Relaciones verticales tipo 1, en las que el Estado tiene obligaciones con respecto a personas físicas y jurídicas y que son lo que sería las obligaciones típicas del Estado liberal, ¿sí? En la relación vertical tipo 2 son las personas físicas y jurídicas las que tienen obligaciones con respecto al Estado. En la tipo 3 es el Estado, otra vez, el que tiene obligaciones con respecto a las personas físicas y jurídicas, pero aquí las obligaciones ya no son las típicas o nucleares del Estado liberal, sino son obligaciones positivas o de hacer vinculadas con derechos sociales
y también diría con otras cuestiones que podríamos identificar de manera muy amplia como el poder de policía, ¿sí? O sea, las obligaciones de seguridad, de facilitación de la salud, etcétera, etcétera, ¿sí? Finalmente hay otro tipo de relación que es Estado-Estado, en donde las obligaciones son entre distintos órganos o personas vinculadas al Estado actuando en su carácter de tales. Estas son las las 5 relaciones que establece, en mi entender, estructura el Estado de Derecho, y voy a dar un ejemplo para cada relación de cómo el fortalecimiento del Estado de Derecho podría ayudar a superar la pobreza. Con respecto a las obligaciones tipo 1, que fueron siempre las más atendidas por la doctrina y la jurisprudencia, creo que, primero, creo que un fortalecimiento del Estado de Derecho debería ser planificado y ser parte de una política de lucha contra la pobreza. Y en ese sentido, una de las cuestiones esenciales en la relación vertical tipo 1 debería estar dada por garantizar y facilitar el acceso a la justicia de manera real para todos. Me parece que esto es esencial para lograr superar la pobreza, sobre todo si se considera la pobreza como una ausencia de derechos. En el aspecto 2, es decir, en la relación vertical tipo 2, las obligaciones que tienen los ciudadanos o las personas físicas y jurídicas con el Estado, es una relación esencial y que nadie toma seriamente en consideración. Y aquí están los impuestos. Y yo creo que fortalecer el Estado de Derecho en el sentido de que se hagan efectivos y se logre realmente un cumplimiento del pago de impuestos y de las cargas de seguridad social sería un elemento importantísimo para superar la pobreza. Esto, aparte de que se deberían cambiar los sistemas impositivos, pero dejando de lado esto, tomando el trabajo de Holmes y Sunstein, no hay derechos que no tengan coste. Entonces, si la pobreza se superaría con sustituyendo este déficit de derecho, es necesario que el Estado sea un Estado que tenga recursos económicos para hacerlo. En relación con la relación vertical tipo 3, creo que el Estado de Derecho debería, o sea, una versión fuerte del Estado, o una versión como la que planteo del Estado de Derecho, debería poner límites muy claros a qué son esta cláusula de escape que han traído todos los pactos sobre derechos económicos, sociales y culturales, que es hasta el máximo de los recursos de que disponen. Esta es la cláusula de escape por la cual todos los estados incumplen finalmente con los derechos económicos, sociales y culturales. Un fortalecimiento del Estado de Derecho debería hacerse muchísimo más claro qué significa esto para que no sea la cláusula de escape de todos los estados. Y finalmente, en las relaciones tipo 4, creo que fortalecer los mecanismos de accountability o de responsabilidad de los funcionarios del Estado sería también de gran utilidad para superar la pobreza. Como estoy sin tiempo, voy a pasar esto y voy a ir a las conclusiones. Las conclusiones. Empiezo con una pregunta. Este enfoque de déficit de derechos prescinde o resta valor a los vaivenes de la economía o al crecimiento económico como factor relevante en la lucha contra la pobreza? Y la respuesta es categóricamente no. El crecimiento económico sigue siendo, a mi entender, fundamental para luchar contra la pobreza, no solo porque necesitamos un Estado con recursos para poder hacer frente a los derechos, sino porque además, estadísticamente, los países que han logrado superar la pobreza sin grandes crecimientos económicos han tenido tasas de crecimiento bajas pero no regresivas.
con lo cual necesariamente el crecimiento económico sigue siendo importante. Por otro lado, no es suficiente, porque si no, a esto viene el chiste. El crecimiento económico solamente no es suficiente y tiene que acompañarse de serias políticas públicas para combatir la pobreza. Políticas públicas que incluyen, sin duda, el fortalecimiento del Estado de Derecho, porque si las políticas públicas tendientes a combatir la pobreza se hacen en un Estado de Derecho débil, como dice Laporta, es ponerle un sombrero muy lindo a una persona que no existe. La última conclusión es que las estrategias de lucha contra la pobreza deberían explorar modelos alternativos y creativos, tanto desde la política pública como desde el litigio o los reclamos. Y por esto propongo, siguiendo a Banerjee y Duflo, tratar de olvidarnos de las 3 I's, es decir, ideología, ignorancia e inercia. Gracias.